Buenas noches, mi nombre es Renato Galloso. El presente trabajo, el presente video es para el curso de Internado 3 y el trabajo consiste esencialmente en que yo comento un poco ciertas ideas con, que he podido rescatar del primer capítulo del libro Psicoterapia, Psicoterapia del Oprimido de Alfredo Moffat. Y bueno, para comenzar, me gustaría hablar un poquito con respecto al autor, ya que al ser mi primer video, el video introductorio del libro, creo que es necesario, ¿no? Bueno, Alfredo Moffat es un psicólogo argentino, eh, es fundador de la Escuela de Psicología en Argentina y se caracteriza mucho por eh, su metodología poco tradicional que utiliza dentro de la psicoterapia y por incluir mucho lo que es el tema cultural y el tema del criollismo argentino dentro de su proceso de psicoterapia, ¿no? Utiliza bastante lo que es el psicodrama eh, en muchos de los casos que, que él atiende y bueno, es muy conocido en su país, ¿no? Y tiende a ser a desafiar mucho lo que es el status quo dentro de lo que es psicoterapia, ¿no? Ya que como sabemos en Argentina el psicoanálisis es muy marcado, ¿no? Es el procedimiento terapéutico que es más utilizado, se puede decir. Bueno, comenzando. Para empezar, dentro del libro, la introducción que se nos da, se puede decir, el autor hace una analogía entre las personas dentro de un hospicio y de la sociedad actual, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, de que tanto dentro del hospicio se generan relaciones de poder de respecto a las personas que controlan el lugar, sean doctores, eh, enfermeras, etcétera, con respecto a las personas que están internadas ahí, ¿no? Entonces él hace esta analogía con respecto a la sociedad, ¿no? Que también hay personas que subyugan a otras, pues, ¿no? ¿Cómo saben? Entonces, dentro de esa introducción, él nos comenta esto, de que las personas que están dentro de estos hospicios son privadas de su sentido de autonomía. Entonces, privada de tu sentido de libertad, pierdes valor como ser humano. Eres desplazado afuera de la esfera social y eres tildado de loco, pues, ¿no? Dentro de estas instituciones es muy complicado tener proyecciones a futuro porque no es lo que hacen ahí, pues, ¿no? No le dan esta oportunidad de tener esas proyecciones a futuro, no es algo que se discute. Y la sociedad contribuye generando este sesgo de estas son las personas que están mal, estas son las personas que están locas, que se vuelve mucho más fuerte gracias este, a las etiquetas que se le da a las personas, ¿no? Con respecto a los trastornos, con respecto al diagnóstico, y es esta persona es esquizofrénica, esta persona ha estado dentro de un hospicio psiquiátrico, entonces se genera mucho más el sesgo hacia ese tipo de personas, pues, ¿no? De, hablando dentro del status quo de normalidad. Y lo que había comentado en un principio, las relaciones de poder que se dan dentro del hospicio. El capítulo está dividido en 5 partes, de las que voy a hablar. Para empezar, habla del hábitat manicomial, que es un poco la infraestructura que se maneja dentro de los hospicios. Para empezar, que no tiene un lugar privado para, para sus temas personales, ya sea aseo, etcétera, sino que tienden a estar hacinados. Entonces, como sabemos, una persona que ha tenido un brote psicótico o que tiene alguno de estas enfermedades, este, de estas enfermedades psicológicas, tiende a tener disociado el yo. Entonces, ¿cómo se restaura el yo? Es necesario tener lugares privados para restaurar el yo, ¿no? Entonces, no apoya mucho por esta parte. También nos habla de que esto genera un retraimiento psicológico, ya que al no existir
un lugar físico donde la persona puede estar sola, va a buscar un lugar psicológico para estar sola. Entonces se generan esos comportamientos característicos de una persona con una psicopatología autista y que no contribuye con el diagnóstico, pues, ¿no? Para algún futuro poder salir de ahí. Eh, la manera en la que están distribuidas las camas, la manera en la que están distribuidas las personas al salir al patio, se puede decir que finalmente no es un lugar igual de cemento y que en todas y que la infraestructura está diseñada para que la persona esté sola, para que tenga el menor contacto social con sus pares, ¿no? Entonces se genera una amputación de cualquier función personal y social, ¿no? Ahí cito esa parte del libro. De mismo modo hay mucho hacinamiento dentro de estas instituciones. Simplemente son dejados ahí y se genera lo que es hacinamiento, por lo tanto lo que es un poco de suciedad y falta de higiene, ¿no? Que no contribuye para la imagen personal de la persona y que no contribuye para, para esta restauración del yo. Continuando, otro punto más que marca dentro de este primer capítulo es lo que es el nivel corporal, que se refiere a la importancia que tiene el cuerpo y las funciones básicas, ¿no? Que todos conocemos, ya sea lo que es el tema del hambre, el sueño, lo que es el sexo, y que no son, no son satisfechas dentro de estas instituciones, ¿no? Ya sea por el tema de los alimentos, ya sea por la falta de vínculos sociales, ¿no? Que tiende mucho a desembocar en el tema de la masturbación, que es un acto individual y que va a generar mayor retraimiento dentro de la persona y mayores comportamientos asociados al tema del autismo, como ya he comentado. Y también genera bastante lo que son relaciones homosexuales, ya que si bien el contacto entre personas de diferentes sexos está prohibido y está vigilado, el contacto entre personas del mismo sexo no está vigilado. Y eso tampoco contribuye en el diagnóstico, ¿no? Para nada. Entonces se da esto, ¿no? Eh, También dentro del nivel corporal se da bastante lo que es la tortura, una tortura ya que se da lo que es el electroshock y inyecciones a base de leche para tensar los músculos, pues, ¿no? Para que la persona se quede quieta. Entonces el electroshock actúa también de mismo modo, manera de tratar de regular, ¿no? A la persona, generándole el miedo, la mantiene tranquila, se podría decir, ¿no? Pero es una falsa ilusión, pues. La falta de trabajo también, ya que como conocemos el ocio, este, genera una serie de ideas que no contribuyen a la estructuración de la persona como tal, más bien a la estructuración de su delirio, ¿no? Entonces se desorganiza todo lo que es el sentido de su ciclo de día, de cómo transcurre la semana, que vamos a comentar un poco más después de lo que es el tema del tiempo, y, y no tiene una tarea específica para hacer, ¿no? Y de mismo modo, no está preparada en algún futuro para salir a la sociedad como como un miembro productivo de la misma, ya que no, no tiene la necesidad de trabajar dentro de, no se le prepara para. Eh, Comenta bastante lo que es el tema del cuerpo, que es utilizado como mensaje. Al tener esta incapacidad de comunicarse verbalmente, la comunicación no verbal lo maneja muy bien, ¿no? Ahí comenta el autor de que puedes ver personas depresivas que están con los hombros caídos, personas que sufren de paranoia tal vez con la mirada de ¿qué me vas a hacer? ¿No? Por la incapacidad de la comunicación a nivel verbal. Por otro lado, lo que es el tema de los instrumentos es otro punto más. Utilizan lo que es el electroshock que había comentado y el chaleco, la clásica camisa de fuerza, pero eso puede decir que es un poco más sofisticado ahora porque pueden utilizar lo que es el tema de psicofármacos, lo rellenan a la persona con psicofármacos y la planchan, ¿no? O sea, la mantienen quieta, es lo mismo, es un chaleco mucho más moderno. El trabajo alienado se da también cuando necesitan una mano de obra, tienden a realizar a realizar ese trabajo
con las personas que están dentro del hospicio, pero es un trabajo individual, o sea, no contribuye con las relaciones sociales y es un trabajo, como había comentado, es un trabajo alienado ya que no es algo que él vaya a hacer cuando salga a la sociedad, no lo prepara para. La comunicación también, que es que no existe una red comunicacional como tal dentro de estos hospicios, que la persona tiene esa incapacidad para emitir respuestas correctas frente a los médicos. Es decir, si yo digo tal vez que estoy bien, al tener la etiqueta de loco, lo más probable es que, bueno, son cosas que dice un loco, ¿no? Pero si yo digo algo que está mal, entonces eso contribuye con mi diagnóstico a que sigo mal. Entonces, simplemente me voy a limitar a responder lo que tú quieres escuchar, ¿no? Lo que el médico quiere escuchar. Que los estímulos verbales también dentro de esas instituciones son órdenes y de que el sistema cerrado de información, ya que ellos no tienen contacto con el exterior, como todo sistema cerrado se va a tender a saturar y se va a tender a ser pobre. Entonces, como tal, la persona necesita crear un estímulo para que ese sistema cerrado no se empobrezca tanto. ¿Cuál es el estímulo? Estas conductas desadaptativas, se puede decir que presentan las personas con este tipo de psicopatologías son estos lugares que uno puede pensar que es locura o que está mal, pero no, sino que actúa como estímulo para, ¿no? Para desafiar un poco la normalidad que son obligados a tener dentro de este sistema informacional. Eh, Hablan también bastante de que ahí él destaca dos puntos, lo que es la importancia del tango y la importancia del mate dentro de estas instituciones. El mate actúa a manera de instrumento, se puede decir, para generar estos momentos de contacto social que son los únicos, ¿no? Donde se va pasando el mate y se genera este contacto, ¿no? Que es el único que está dentro de. Y el tango, que incluso él habla de tangoterapia, ya que actúa como un tema de lamento, ¿no? Como un modelo explicativo a todas las situaciones que la persona está pasando ahí, a todas las cosas que extraña, y, y lo ayuda a que sea un poco más viable, no similar a las personas que están en la cárcel. Por último, el último punto es el progreso temporal. Eh, cómo funciona el tiempo dentro de estos lugares. Y comenta que el tiempo se paraliza por la decisión de luto. Y bueno, aquí puedo diferenciar de que se da luto en dos puntos, ¿no? De la persona hacia la sociedad y la sociedad hacia la persona, ¿no? De la persona hacia la sociedad, porque técnicamente todas las cosas que él tenía, familia, trabajo, amigos, ya murieron desde el momento que él está ahí. Y no van a volver a aparecer como tal por el sesgo que había comentado en un principio. Y se da de la misma manera por la otra parte, ya que la familia no lo va a volver a ver de la misma forma tampoco, ¿no? Entonces es como que le da una muerte psicológica, ¿no? A la persona. Deja de ser la persona que era, ¿no? Y muchas veces esa persona actúa de manera de regulador dentro de la familia, ¿no? Dentro de una familia funcional actúa de manera de un regulador y que finalmente termina por saturarse y que es desechado, ¿no? O sea, y comentan casos de familias que, ¿sabes qué? Bueno, lo mandaron al hospicio a su hijo y, bueno, vendemos la cama, vendemos las cosas, alquilamos el cuarto y ya se murió, pues no, por decirlo así. Y de mismo modo el tiempo actúa en esta forma estática, ya que ellos no tienen proyección a futuro, no les dan medios para que ellos retomen un futuro, ¿no? Desde el momento que ingresan, no se les dice cuánto tiempo van a estar adentro, no se les habla de, bueno, vamos a trabajar así, y vamos por lo que en ese tiempo te rehabilites, no, o sea, entras y bueno, el tiempo que tengas que estar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan a metas de futuro? ¿Cómo trabajas el proyecto de la persona? ¿No? ¿Cómo pretendes que la persona se reintegre a la sociedad si, si no sabe cómo y si ni siquiera le planteas cómo, ¿no? Bueno, esas son las ideas generales que he podido tomar del libro. Ha habido algunas más, pero por el tema del tiempo no se ha podido dar. De todas maneras, mis compañeros lo van a explicar en los capítulos restantes, en los videos restantes.
Y bueno, muchas gracias.